Yo no la veo un mal producto, por supuesto todo coleccionista o amante de Sega es un must have, la va a querer tener. Pues sí, ya sabéis que aquí se le podía acabar poniendo absolutamente de todo. Os voy a poner el enlace para poderle montar la Mega Tower. Ahora vamos a ver cómo está la escena del modding de estas consolitas a día de hoy, ¿os parece? Bueno, señores, os puedo dar un pequeño adelanto ya que yo también estoy colaborando. Si entramos en la primera opción, simplemente es un test del puerto izquierdo. CPU está en 48 grados, lo cual sinceramente es bastante fresquita. Muy buenas chicos, ¿qué tal estamos? Ha llegado el día, tenemos la Mega Drive 2 Mini en nuestras manos, pero no quiero aburriros con las mismas cosas que ya habéis visto con todos los grandes youtubers. Os han enseñado el interface de la consola, qué tal funciona, se puede cambiar de idioma y puedes jugar a las ROMs en sus diferentes versiones. Funciona todo muy fluido, muy bonito, es un producto redondo, muy bien hecho. Me parece que, oye, son 109 euros, que para muchos es una barbaridad, pero para los estándares de hoy en día, la subida de precios de toda la electrónica, teniendo en cuenta lo que costaron los anteriores sistemas y la calidad en sí, tanto de materiales como toda la cantidad de juegos que lleva dentro, pues no me parece un precio tan desorbitado. Fijaros qué tacto, qué gozada. A mí, sinceramente, esta es una de las cosas que más ilusión me hace en los sistemas minis, ya que a día de hoy pues es literalmente imposible conseguir un mando original en tan buen estado. Así que, oye, no solo puedes utilizar este mando en el sistema mini, sino que también tienes montados tus emuladores en tu PC o en donde sea. Oye, lo vas a poder conectar porque es USB, lo vas a poder utilizar con tus emuladores pues como si estuvieses jugando con un control original. Fijaros, esto es el mando que viene con la Mega Drive Mini original, la 1, un mando grandísimo, exactamente igual que el original, es una auténtica gozada. Y yo también, como os digo, pues lo he utilizado en el PC por USB en emuladores, es que es un lujo, sinceramente. Fijaros que la verdad es que el mando de la Mega Drive 2 pues tiene tal vez un tamaño un poco más amigable, es un poco más pequeñito. El mando de Retro Bit de Mega Drive, 6 botones, es licenciado on Sega y ¡oy! Aquí está al lado. ¿Hay diferencia? Muy poca, señores. O sea, que si estáis buscando un segundo mando para vuestra Mega Drive Mini 2, pues no es que haya poca diferencia, es que es el mismo. O sea, es el mismo. Yo el tacto lo noto exactamente igual, así que no os extrañe que esta misma compañía, pues en este caso, haya hecho estos mandos para esta consola. Es súper pequeñita. ¡Qué maravilla! Por aquí el HDMI estándar y la toma USB, que no es tipo C, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues esto, fijaros, qué bonito. Esto de aquí pues se puede abrir para poner pues como atrecho la Mega Tower, que os mostraré que se puede adquirir. ¿Dónde, Paper? ¿Dónde? Bueno, pues seguro que ya están agotadas, pero yo os voy a poner el enlace para poderle montar la Mega Tower y hacer de esta consola pues que sea todavía más espectacular. Bueno, y si la comparamos con la Mega Drive Mini original, pues aquí tenéis la comparación. Es mucho más pequeñita, es una pasada. No os hacéis a la idea de lo pequeñita que es. Vamos a ponerla aquí encima, pero bueno, efectivamente así era la Mega Drive 2 original, ¿no? Recortaba bastante
con respecto a la 1. Bueno, ¿y esta que lleva aquí, Paper? ¿Un USB con alguna maldad ahí de Jack Sparrow? Pues sí, ya sabéis que aquí se le podía acabar poniendo absolutamente de todo, no solo los juegos originales. Y es que claro, muchos estarán preguntando, oye, joder, no me pude comprar esta consola, subió mucho de precio y ahora pues igual me merece la pena comprar más esta otra para meterle de todo. Ah, amigo, ahora os voy a explicar al respecto, que a lo mejor no está tan fácil como vosotros pensáis, pese a que lleva exactamente el mismo hardware. Pero ahora vamos a ver cómo está la escena del modding de estas consolitas a día de hoy. ¿Os parece? Bueno, como muchos ya sabréis, en cuanto salió la Mega Drive Mini original ya hubo gente que se dedicó, por supuesto, a hacer unboxing y no solo eso, pues a destripar la consolita para averiguar, oye, cómo funciona, qué es lo que lleva exactamente y, oye, pues al igual que nuestro compañero Tuber Viejuner, que desmonta también todas las consolas mini, pues aquí el usuario Honeylab, que es el que inicialmente proporcionó toda esta información, pues oye, nos hizo saber que lleva exactamente el mismo chip que hemos averiguado que lleva nuestra Mega Drive Mini 2. La diferencia, eso sí, la Mega Drive Mini original llevaba 256 MB de RAM, esta nueva lleva 512, esta tenía de almacenamiento tan solo 512 MB, no le hacía falta más para juegos de Mega Drive, y esta ya lleva 8 GB, disculpar, porque evidentemente necesita espacio para los juegos de Mega CD. Así que, oye, si lleva el mismo hardware, tiene que ser muy sencillo meter aquí todo el Jack Sparrow como Dios manda. ¡Ay, ay, ay! Pues como os digo, fijaros, si nos vamos a la página de Mod My Classic, veréis que la última noticia es de enero de 2020. Y si os acordáis, también quedó por en medio el proyecto de la consola de PC Engine, que no se llegó a poder tampoco añadir más juegos. Lamentablemente no vamos a tener ningún mod disponible para esta Mega Drive Mini 2, a no ser que alguien se anime, ojalá me equivoque, y en un tiempo aparezca alguien nuevo que anime un poco todas las escenas de minis y nos aporte novedades. Como muchos ya sabéis, si os vais aquí al Project Eris, colaboré bastante a fondo con la gente de Mod My Classics, presumiblemente incluso efectivamente tengo aquí un tutorial, el único tutorial oficial en castellano, y esta información que os doy es de primera mano. Lamentablemente no hay ningún tipo de movimiento al respecto, así que va a ser complicado que si nadie de toda esta gente se anima con este sistema salga algo en poco tiempo. Bueno, señores, como veis, no todo está perdido. Por fin alguno de los desarrolladores ha tomado cartas en el asunto y empieza a haber movimiento. Se ha conseguido acceso FEL al dispositivo de una manera similar a como ya se hacía en la PC Engine Mini. Sin embargo, ojo, hay que ser precavidos, puesto que ya sabéis que la PC Engine Mini todavía no se desarrolló una herramienta pública mediante la cual pues poder acceder a la consola, añadir juegos, etcétera. Así que no sé cómo acabará esto. Lo que sí os puedo decir es que va a tardar todavía un tiempo en que haya algo para esta nueva Mini de Sega. Estar atentos al canal porque os traeré todas las novedades al respecto. Bueno, señores, os puedo dar un pequeño adelanto ya que yo también estoy colaborando. Ya se ha hecho el dumpeo incluso de la NAND de la consola, porque por fin se ha conseguido entrar mediante modo FEL, y además pues a base de pruebas y pruebas y pruebas pues se ha conseguido averiguar un menú secreto, un menú de diagnóstico. Simplemente se ha de tener conectado el mando de 6 botones en el puerto número 1 y el mando de 3 botones de la Mega Drive Mini original en el puerto 2, y en el momento que vayamos a encender la consola vamos a presionar los botones A y B del mando de 6 botones más el botón Start del mando de la Mega Drive Mini. Voy a hacerlo con vosotros para que lo veáis. Voy a poner que le llegue la corriente. Vamos a encender la consola y vamos a pulsar todos estos botones al mismo tiempo. Voy a ver si puedo poner la capturadora para que lo veáis conmigo en tiempo real. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Sigo presionando y aquí está el modo de diagnóstico. Repito, de verdad, estamos aquí en tiempo real. Esto es la consola. Bueno, señores, Mega Drive Mini 2. Espero que os haya encantado el vídeo que os he traído.
he intentado daros información que estoy seguro que no habéis visto en otro tipo de canales, así que si queréis agradecerlo, un like muy grande. Por supuesto, suscribiros al canal si no os queréis perder novedades que vendrán para esta consola. Voy a intentar hacer cositas, así que suscribiros para no perderos las novedades. Y ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo. Como vais a ver, pues consume unos 0,60 amperios, ¿vale? Unos 600 miliamperios. Si entramos en la primera opción, simplemente es un test del puerto izquierdo. Se escucha, ahí se ve todo perfectamente. Ok, pasada la prueba, las pruebas que se pasan se ponen en verde. Aquí podemos ver el funcionamiento de todas las crucetas, de todos los botones del mando. A ver, más está. ¡Qué locura! Bueno, ya llevamos un ratito con el stress test de la Mega Drive Mini 2 y como veis el uso de la GPU está al 92%, la temperatura de la CPU está en 48 grados, lo cual sinceramente es bastante fresquita. El uso de la CPU está al 100% y a